Diego, en estos tiempos, digamos, uno ve los números ganaderos y se marea por ahí por los precios que uno puede obtener a la hora de vender. Ahora, mostraste durante la charla que los números de producción, y acá dejamos afuera un término que era un poco una propia financiación que hacíamos con inflación, se terminaron. Hoy hay que producir y hay que producir con números. Exacto. Lo que vimos hoy un poco, poniéndole números, es que el negocio deja de ser de tenencia. Como decías vos, antes quizás que por la mera tenencia, cada tanto, con paciencia, tenías una actualización de valores y seguías más o menos en carrera, ¿sí? Tenías después otras cuestiones que subsidiaban tu negocio y vos no te dabas cuenta y quizás que te podía llegar a mantener. Y también tu estrategia, con tanto desincentivo, tenía que ver con me mantengo, no es momento de avanzar porque la verdad que cada vez que quiero volar me cortan las alas, ¿no? Entonces naturalmente ibas hacia eso, hacer la plancha como se dice corrientemente. Hoy empieza a cambiar ese modelo de negocio porque tenés incentivos para producir más, pero también más allá de los precios, que en general la mayoría asume como que son muy buenos, te permiten pensar en hacer inversiones que antes no hacías, ¿no? Ahora, vos no vivís los precios, así que buen precio, a buen precio, buen resultado. Vos vivís los resultados. Entonces, te sorprendes tal vez en la medida que vos vendés y decís, che, no me queda tanta más plata que antes. Más o menos estoy, sí, no estoy en el peor de los momentos, pero no veo tampoco un resultado económico extraordinario. Porque del otro lado tengo la lectura de los costos. Y tenés costos, como por ejemplo de estructura, los costos que vos tenés que pagar todos los días, produzcas o no produzcas, que te vienen siguiendo de cerca el precio de la hacienda. Si vos sos productor y alquilas campo y el alquiler en kilo de novillo, hoy vimos que el novillo va muy cerca al precio del ternero. Entonces ahí no le sacaste tanta diferencia. La movilidad, la maquinaria, por ejemplo, todo lo que es reparación, mantenimiento, los salarios que lo tenés que pagar todos los días, quizás que ahí no sacás una gran diferencia con respecto al precio del ternero que estás vendiendo. Entonces eso te dice, bueno, tenés un costo de estructura que sube, si vos te quedás con la misma producción, esto te va a empezar a asfixiar. Entonces vos tenés que producir más. ¿Qué es lo positivo de este 2025 y hacia adelante? Que todos los insumos para que vos produzcas más están muy competitivos. El maíz, fertilizante, pastura, verdeo, desde el primer pasto al último grano, son sumamente competitivos para que vos sumas más kilos, ¿no? Intensifiques. Entonces, si antes producías 100, bueno, poner un peso más, pero darle el salto a 120. Si vos te quedás con lo que producías antes y los costos de estructura empiezan a subir, probablemente tu negocio no termina siendo positivo. Muchas veces ocurre, sobre todo en una actividad como la cría, que uno es dueño del campo y quizás no pone, por ejemplo, el costo de alquiler de la tierra, ¿no? Ese costo que yo podría, ese valor que yo podría obtener en caso de no producir alquilar el campo. Entonces, si yo no pongo el costo de la tierra, y probablemente me vaya bien. Es difícil, el costo número uno del alquiler. Si no tengo costo de alquiler, se limita a salarios, alguna cuestión vinculada a nutrición, impuestos, alguna reposición de vientre, algún toro y no mucho más que eso, y obviamente que ahí me va a ir bien. Pero cuando incluimos todos los costos, hoy la realidad nos dice que tenemos que intensificar, que los planteos base sufren aún con estos buenos precios. Digo, pongámoslos en porcentaje a ver si nos puede dar una mano en esto. ¿Cuánto hay que ser empresario y cuánto hay que ser ganadero por estos días? Está buena la pregunta. A ver, yo creo que ganadero, el productor en general, siempre ha sido ganadero y por eso llegó hasta acá. Si llegó hasta acá, hasta el 2025, evidentemente es bueno en algo, ¿eh? Estamos hablando de que es eficiente, exigiéndole al productor. Si llegó hasta el 2025 y está de pie, evidentemente es muy buen ganadero. Y generalmente vemos que a nivel de producción somos buenos. Y uno dice, yo doy tanto kilos de comida, produzco tanto kilos de carne, tengo X cantidad de ternero por vaca, estoy más o menos bien dentro de los valores de la zona. Entonces el productor generalmente ahí se defiende bien. El salto empresario tiene que ver con la necesidad, es una necesidad, no es un lujo, de potenciar esa parte productiva, que hoy ya no te alcanza lamentablemente con dar poco alimento a comer y producir mucho kilo de carne. Necesitas tener otras habilidades. ¿Qué otras habilidades? Comerciales, trabajar bien a nivel impositivo, tener buenos equipos de trabajo. Es una eficiencia, yo digo 360, no alcanza con la eficiencia solamente productiva. Porque muchas veces sos muy bueno produciendo y esa ventaja que tenés productiva la perdés en términos comerciales. Sos tomador de precio, no considerás los momentos de venta en el año,
no tenés contacto con el que te compra, vos es un contacto solamente transaccional, entonces nunca te pones de acuerdo, che, ¿qué necesitas vos? Veo que el mercado paga esto por el máximo y vos me estás pagando esto. ¿Qué pasa desde acá hasta acá? ¿Por qué al otro le pagaste esto y a mí esto? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay un montón de aspectos que hacen el resultado del negocio que muchas veces uno lo desatiende no por desinterés, sino porque no puede estar en todo, no puede estar con la parte productiva, con la chequera, con los clientes, con los proveedores, con el frigorífico. Entonces ahí es donde se lucen los equipos de trabajo o aquellas empresas que tienen distintos perfiles que le permiten encarar estos temas. Pero hoy es fundamental esa visión empresaria, sobre todo para innovar, para crecer, y ese crecimiento se da desde la potenciación de toda la parte productiva. El año pasado, no me olvido que tomaste todo un trabajo de poner el dólar, los insumos históricos y el mito de que cuando la vaca valía $1.000 había que vender todo. Sí. Nos hiciste las cuentas y daba $1.600, ya no era lo mismo. Pero en ese momento todavía había brecha cambiaria. Bueno, hoy la cosa cambió, no hay tanta brecha, pero además la vaca siguió subiendo. Bueno, ¿cómo seguimos con esa cuenta? Sí, tal cual, la vaca sigue subiendo porque la vaca en definitiva es la máquina, ¿no?, de la ganadería que nos produce los terneros y toda la posterior carne que logremos obtener. Si el producto que genera esa vaca, ese vientre, está muy bien cotizado, como sucede con el precio del ternero, lógicamente la máquina va a valer más, ¿no?, en relación a lo que produce y en relación al interés que tienen aquellos que producen ternero en tener más máquina para producir más terneros que tienen buen resultado económico. Eso por un lado. Después, en términos históricos, psicológicamente el precio de los $1.000 es un precio de venta. En Argentina se asocia que la vaca vale 1.000, algo pasa en la macroeconomía y la vaca se derrumba a $400, por ejemplo. Eso tenía que ver mucho con el pasado. Con este proceso de estabilización macroeconómica, si las cosas funcionan más o menos bien en la macroeconomía, la vaca se va a mantener por arriba de los $1.000. Y el tercer aspecto es que en el mundo hubo inflación en dólares, es lo que recalco yo. En 3 años de pandemia tuviste en Estados Unidos 20% de inflación en dólares. Hoy cobras $1.000 por tu vientre, vas a comprar cosas con esos $1.000 y no puedes comprar la misma cantidad de cosas que comprabas 10 años atrás. Entonces yo digo que la vaca tendría que valer mínimo $1.300, ¿no? Entonces tendría que cambiarle el speech y decir, mira, vendo cuando esté en 1.300, no cuando esté en 1.000. Entonces, en definitiva, estos $1.000 que hoy el productor muchas veces todavía sigue siendo reticente a validarlo, porque lo asocia con más venta que compra, creo yo que llegaron para quedarse, ¿sí? Y una cuestión, vuelvo un poquito a la pregunta anterior, me quedo picando una idea del empresario, que tiene que ver con esta cuestión de que el empresario está bueno, pero no confundir a veces la idea del argentino, el empresario, que a veces es como que estamos orgullosos del multitasking, ¿no? ¿Qué sos, empresario? Estoy en 27.000 temas a la vez, ¿no? Eso está recontra chequeado, recontra comprobado que no funciona, ¿no? Y es una cuestión nuestra adaptativa al medio en el cual nos desempeñamos durante tantos años, que tenías que hacer todo porque si no te hundías. En la nueva condición de mercado, con las nuevas reglas de juego, lo más probable es que vos te tengas que preocupar por menos cosas y que en esas menos cosas seas muy bueno. Quizás que son 3 o 4 variables que tengo que usar, ¿viste? La parte productiva, alguna cuestión de compra-venta y un tema más. Y dejar de pensar en toda la nube de problemas que tenías antes, ¿no? Entonces, no confundirse de empresario con esta cuestión de multitasking que termina siendo ineficiente y es una estrategia defensiva, ¿no? La estrategia productiva hacia adelante es empresario sí, pero concentrado en el 80-20, ¿no? En estas cuestiones que ese 20% del trabajo que te da el 80% de tu resultado.